Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Se escuchan muy callados. Y eso que hizo sol, no hizo frío. Bueno, pues estamos estudiando los jueves las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y pues a aquellos que nos preparamos para poder enseñar alguna parábola, aprendimos ciertas cosas que nos ayudan a entender un poco de qué tratan las parábolas. Por ahí nuestro pastor Isra nos estuvo dando una lección para que nosotros pudiéramos de la misma manera poder instruirles a ustedes. Y de verdad que las parábolas guardan enseñanzas muy especiales que parecieran, si uno las ve de manera general, que parecieran repetitivas, pero realmente no es así. Y bueno, a manera de recordatorio, me gustaría hablar un poco acerca de lo que es una parábola, pero quisiera que ustedes también participaran antes de que lo pusieran en pantalla. Hemos visto el significado, o por ahí nos dieron una definición de lo que es una parábola, pero yo quiero que ustedes con sus propias palabras me puedan decir qué es una parábola. No traigo el láser como el de Isra, pero el dedo señalador. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué es una parábola? ¿Qué entienden por parábola? Una comparación, muy bien. Es una comparación. Hermano Alfredo, yo sé que usted quiere un símil extendido. Por acá, una enseñanza. Aurelio. La parábola es una semejanza al reino. Ok, tiene que ver con el reino. Ya no le voy a preguntar por acá porque ya se la saben, pero va a aparecer ahí en pantalla, sale para recordar un poquito. La parábola, en pocas palabras, es una historia, es una narración, ¿sale? Pero esa narración es contada a través de imágenes, a través de sucesos, personas u objetos que las personas de ese momento, en su contexto muy particular, entendían. Por ejemplo, se nos enseñó acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Nos comentaba Isra acerca de que cómo era que el sembrador iba sembrando. Para nosotros estas prácticas probablemente puedan parecer ajenas. Bueno, más bien sí son ajenas a nosotros, ¿no? Y de repente encontramos por ahí algunas otras imágenes, como la que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, habla de talentos, habla de minas. Para nosotros un talento significa algo, una mina significa algo, pero en el contexto en el que se dio la parábola, significa otra cosa que los primeros oyentes entendieron muy bien. Ahora, en cuanto a la parábola, que es una historia que nos muestra verdades espirituales a través de imágenes, tenemos que tomar en cuenta dos cosas, según se nos había enseñado ya desde el principio. Número uno, que las parábolas ¿de qué nos hablan? Acerca del reino, ¿no? Todas las parábolas nos hablan acerca del reino, las del Nuevo Testamento acerca del reino. Y también tienen como objetivo que nosotros podamos comprender acerca de lo que es el reino. También algo muy importante, y casi en la mayoría de las parábolas está implícita esta enseñanza, nos va a ayudar a entender si realmente estamos en el reino o no estamos en el reino. Algo de verdad que deberíamos considerar con temor y temblor, como dice la Escritura, ¿no? Pablo dirá que veamos si realmente estamos en la fe, que cada uno de nosotros se analice para ver si realmente está en la fe. Y bueno, con esta pequeña introducción y teniendo una idea de lo que es una parábola, me gustaría comenzar, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos y otra parábola que se llama las 10 minas. Las vamos a leer las dos y en apariencia son parábolas parecidas, iguales,
Pero a medida de que vamos estudiando esta parábola o estas parábolas, nos vamos a dar cuenta de que tienen una diferencia que las caracteriza. Y para esto nos vamos a dividir en equipos. De este lado le voy a pedir a José que lea la parábola de los talentos, que esa la va a encontrar en Mateo 25. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y de este lado le voy a pedir a mi hermana Ale si nos puede leer la parábola de las minas. Está en Lucas 19. Versículos 11 al 27. En cuanto las tengan, me dicen, ok. Bueno, presten mucha atención porque voy a preguntar cuáles son las similitudes que ustedes encuentran. ¿Sale? Vamos a escuchar con atención a José la parábola de los talentos. Bienvenidos, hermanos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ok. Allí será lloro y crujir de dientes. Perfecto. Ahí, si escucharon con atención, hay personajes que resaltan mucho. Ahora vamos a escuchar la parábola de las 10 minas. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos
cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto es lo poco que has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, lo cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzga. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que a él volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y él dijo: A lo que estaba presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y descapitarlos delante de mí. Ok, bueno, si escucharon con atención, son parábolas muy similares. ¿Qué podemos extraer en cuanto a los personajes que se mencionan? En la parábola de los talentos se habla de un hombre que se fue lejos, pero también se habla de siervos. No sé si pusieron atención, se darán cuenta que tienen muchas similitudes. Casi pudiéramos decir que son idénticas, solo que cambian algunas cosas. En vez de talentos son dracmas, ¿no? Minas. Pero vamos a hacer primero una comparación en cuanto a las similitudes y los personajes que tiene. Primero, y va a aparecer ahí en pantalla. En cuanto a la parábola de los talentos, se nos habla de un hombre, o el amo, ¿no? Que aparece en el versículo 14. En Lucas 19, en la de las minas, también se nos habla de un hombre noble, que se fue lejos para recibir un reino. Posterior a eso, también podemos encontrar una cantidad de dinero. En el caso de los talentos, se habla de los talentos, que un talento es una cantidad grande de dinero que más bien tenía que ver con un peso. Y el peso era aproximadamente de 34 kilos. Pudiera ser de plata o pudiera ser de oro. La idea aquí es que se trata de una cantidad enorme de dinero. Pero también se nos habla de una cantidad grande de dinero en la parábola de las 10 minas, que equivale a 100 dracmas. 100 dracmas o un denario era el salario diario de un jornalero. Entonces ya se imaginarán qué cantidad de dinero tenía o le había entregado este amo a sus siervos. Posteriormente, en la parábola de los talentos se nos nombra a unos siervos, a 3, que se les entregaron 5, 2 y un talento, ¿no? En la de las minas se habla de 10 siervos, pero si leen con detenimiento solamente se menciona a 3. Ok, otra similitud la encontramos en el hecho de que aquel hombre se fue y después de mucho tiempo regresó, ¿no? Para hacer cuentas con ellos. Eso en lo de los talentos. Pero en la de las minas se nos habla del hombre noble
que regresó también después de recibir el reino, para lo mismo, para ver qué habían negociado los siervos. Otra similitud importante también es que 2 de los siervos, en la de los talentos, duplicaron los talentos. Y en la de las minas, que 2 de los siervos aumentaron sus ganancias, ¿no? Y fueron felicitados ambos. Esa es la otra similitud. En Mateo se nos dice, o se les dice, se les elogia con la frase: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en la de Lucas dice: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Tenemos ya estas similitudes. Nombré a un amo, nombré a los siervos, nombré una cantidad fuerte de dinero y también nombré los elogios. Ahora, yo quiero también que participen en esto. Podemos ir encontrando qué similitud hay entre los personajes, probablemente ficticios, probablemente no, y de lo que nos quiere decir o nos quiere dar a entender esta parábola. Es decir, en el amo, ¿a quién podemos encontrar? Cuando la parábola nos habla del amo, ¿a quién creen ustedes que se esté refiriendo? A Jesús, a Cristo. Los siervos, a los creyentes. Pero ahí presten atención, porque se habla de 2 siervos que fueron fieles, fueron diligentes. Pero se habla de un siervo que ocultó la mina y ocultó el talento en la tierra y en un pañuelo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una diferencia, tendríamos que analizar bien de qué se trata. Y se nos habla de ganancias. Yo sé que ustedes están familiarizados quizás con la palabra talento. Y cuando se enseña acerca de esto, normalmente se habla acerca de las aptitudes, de los dones que cada uno tiene, ¿no? Y en parte no está incorrecto, pero creo que tiene que ver un poco más con otra cosa. Ahora, vamos a ver, de acuerdo al contexto de la parábola, si realmente el amo es Cristo, si los siervos realmente son los creyentes, y si los talentos o las dracmas, perdón, o las minas, se refiere a lo que ya hemos escuchado anteriormente. Ok, vamos con la primera. El hombre noble o señor. Sí, efectivamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya lo hemos escuchado, ¿no? Pero si leemos Mateo 25, recordemos que ya anteriormente habíamos estudiado acerca del fin de los tiempos. Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21. E inmediatamente después de la parábola de los talentos, encontramos algo que nos ayuda a reconocer que realmente se habla acerca del Señor Jesucristo. Por favor, si One nos puede leer la cita que aparece en pantalla, por favor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ok, hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Cuando el Hijo del Hombre venga, inmediatamente después de que hace uso Jesús de esta parábola, se menciona a sí mismo. Entonces, realmente el Señor o el amo de los siervos se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los talentos y las dracmas. Perdón, minas. Gracias. Gracias por corregirme. Bueno, yo llegué a la conclusión de que sí tiene que ver con lo que ya sabemos, pero tiene que ver más con responsabilidades. Los talentos y las minas son dones, bienes, capacidades, etcétera, dados ¿por quién? Por el Señor. ¿Y quién es el amo y el Señor?
es Cristo, ¿no? Que deben usarse de manera diligente para la extensión y en beneficio del reino. Vamos a leer Mateo 24:14. Nuevamente vamos a revisar el contexto en el cual se está dando esa parábola. ¿Por qué digo que debe darse para la extensión del reino? Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y vamos a leer Mateo 25:35 también. Mateo 25:35 dice: este es el Señor en el día del juicio. A unos va a separar a la derecha, que son los creyentes, y a otros a la izquierda. Y a los creyentes les va a decir: venid benditos de mi Padre. Pero los creyentes se van a preguntar: bueno, ¿por qué? Y Cristo les va a explicar en el versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, los talentos y las minas sí se refieren a esas capacidades, pero más bien tiene que ver con la responsabilidad y con la diligencia con que hacemos uso de esas capacidades, de nuestros bienes, de nuestros dones, para la extensión, es decir, para la predicación del Evangelio y para el beneficio del mismo reino, es decir, para beneficio de la comunidad de fe, para la iglesia, para los hermanos. ¿Cómo es que nosotros mostramos esa fe que tenemos? Bueno, por medio de nuestras obras, lo que dice Santiago. Ahora, los siervos fieles. Siervos, y yo ahí le puse siervos verdaderos. Vamos a volver a leer Mateo 25:34. Estamos en el mismo contexto del juicio a las naciones. Fíjense las palabras que les dice Cristo a estos siervos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Las palabras con las que el Señor Jesucristo le habla a estas personas, comparándolo con los siervos, son: venid, benditos de mi Padre. Por eso es que digo que estos son verdaderos creyentes. Y también se habla de otro siervo, ¿no? En la parábola, el siervo infiel, negligente. Y es curioso porque también se le llama siervo. Pero si vemos el contexto en Mateo 25:30 y Mateo 25:30 y es más adelante. ¿Perdón? 40 y no es antes. Ajá. Bueno, se me perdió esa cita. 25:41. 25:41. Ok. Entonces también dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Qué dice? Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se dan cuenta que aunque están ahí, ya dijimos que los siervos representan aparentemente a creyentes, pero si leemos más adelante en Mateo 25, el Señor sí hace esta diferencia. A unos les dice benditos y a otros malditos, ¿no? Entonces esos son falsos siervos o falsos creyentes. Ahora, vamos también, porque comenté que aunque esta parábola, la de las minas y la de los talentos, pueden parecer similares, sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia tiene que ver con el lugar. Vamos a leer Lucas 19. Lucas 19, versículo 1.
¿Dónde pronunció nuestro Señor esta parábola? Habiendo entrado Jesús, ¿en dónde? En Jericó. Iba pasando por la ciudad. Ahí se nos narra la historia de Zaqueo, ¿no? El versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Sigue estando en Jericó. Pero la de los talentos, Mateo 24:3, se da en otro lugar. Se da en el monte, del Monte de los Olivos. Entonces, ya esto también debe llamarnos la atención, porque no se trata de la misma enseñanza, porque no está en el mismo lugar. Pudiéramos decir que tiene un doble propósito, y ahorita lo vamos a checar. Entonces, la de las minas se nos narra en Jericó, y la de los talentos en el Monte de los Olivos. Y ahora, esto es muy importante también. ¿Cuál es la otra diferencia? El propósito. La de las minas tiene un propósito principal, aunque también está conectado con el propósito de la de los talentos. Fíjense bien lo que dice Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Cuál fue el propósito de la parábola de las minas en ese entonces, en ese contexto particular? Tiene que ver con la aparición del reino. ¿Qué es lo que pensaban los discípulos? Yo sé que ustedes ya saben esto. ¿Qué es lo que creían los discípulos acerca del reino? Betty. Que era un gobierno. Uh-huh. Algo que tiene que ver con algo político, algo militar, ¿no? De hecho, unos capítulos antes, en la narración de los evangelios, por ahí se nos menciona a la mamá de Juan y Jacobo, ¿no? Diciéndole a nuestro Señor Jesucristo, o pidiéndole: Señor, concédele que se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían muy arraigada esta idea de que cuando el Señor entrara en Jerusalén, inmediatamente, mágicamente, el reino se iba a aparecer, el Señor se iba a sentar en su trono e iba a gobernar a todas las naciones. Pero ¿qué les dice el Señor con esta parábola? Empieza en el versículo 12. Dijo pues, en Lucas 19:12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. En pocas palabras, lo que les está tratando de comunicar es, a ver, el reino no es un reino político, militar como el que ustedes se imaginan. El reino se va a establecer una vez que el amo, el noble, se vaya, y después de un tiempo, después de haber recibido el reino, va a volver y va a ajustar cuentas con sus siervos. Ese es el primer propósito, y eso es lo que hace la diferencia entre la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Yo ahí puse la de las 10 minas. El propósito es quitar de su mente la idea de un reino político militar que se manifestaría de manera sorpresiva una vez que el Señor entrara en Jerusalén. Ahora, ambas parábolas tienen que ver con una imagen o un hecho, un suceso histórico muy importante. Ahorita lo voy a mencionar. Pero ¿cuál es el propósito de la parábola de los talentos, la de Mateo? Lo voy a leer. Según leí, según estudié, es animar a los discípulos, los verdaderos siervos, a seguir trabajando en la obra del reino de manera diligente hasta la venida del Señor, sabiendo que recibirán su reconocimiento, su recompensa en el reino preparado para ellos antes de la fundación del mundo. Entonces, si unimos las dos parábolas,
podemos encontrar que la parábola, el propósito de la parábola de los talentos es el mismo que la de Lucas. Pero si tratamos de hacer una diferencia, sí encontramos que Lucas tiene un propósito diferente para los discípulos, y es quitar esa idea de la aparición inmediata del reino. Ahora, mencionábamos hace rato que las parábolas nos muestran imágenes de personas, de objetos, de sucesos, y esta parábola no es la excepción. ¿Se fijaron bien que se nos habla acerca de un hombre y de un hombre noble? Ya dijimos que se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque para nosotros es ajeno, para el pueblo judío esto no es ajeno, y Cristo está tomando una ilustración de un hecho histórico que aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo era pequeño. ¿Recuerdan a Herodes? ¿Qué es lo que quería hacer Herodes cuando escuchó del nacimiento del niño? Lo quería matar, ¿no? Bueno, Herodes era un rey perverso, pero Herodes tenía un hijo. Su hijo se llamaba Arquelao, Herodes Arquelao. Bueno, si mal no recordamos, es la historia de Cristo. Cuando era pequeño, huye José con María y con el niño Jesús, y de repente quieren volver otra vez, pero escuchan que Arquelao gobernaba en lugar de su padre. Y es que Arquelao también era un gobernante despiadado. Bueno, la historia o la parábola de los talentos y la de las 10 minas tiene que ver con esta historia. Cristo les dice, un hombre noble se fue a recibir un reino, después de mucho tiempo regresó y ajustó cuentas. Bueno, adivinen de quién se trata, o más bien, qué hecho histórico trata de traer a la mente de los creyentes. Porque esta historia o este hecho histórico es de impacto para la comunidad judía. Herodes, una vez que muere, deja repartido su reino en 3 partes. Una de esas partes tiene que ver con Jerusalén y con Samaria. Bueno, Arquelao se queda en Jerusalén y en Samaria, pero como todo rey súbdito del Imperio Romano, tiene que ir a ratificar su reino a Roma. Sí, van más o menos van entendiendo la imagen. Un hombre noble se fue a recibir un reino. Arquelao va a Roma, y dice la parábola de las minas que una pequeña comitiva de hombres expresa palabras como de que, ¿sabes qué? No queremos que este reine sobre nosotros. Bueno, es que Arquelao era una persona despiadada. Entonces, en aquel entonces, más o menos en el año 4 antes de Cristo, un grupo de 50 judíos y samaritanos fueron a Roma para impedir que el emperador en turno le diera el gobierno a Arquelao. Pero bueno, no lo lograron, y una vez Arquelao vuelve a Jerusalén, pues toma venganza de aquellas personas que no querían que Arquelao reinara. Y en Lucas 19 se dice que este hombre noble hizo ejecutar a sus enemigos. Entonces, aunque para nosotros esto no es relevante, para el pueblo judío sí es muy relevante, porque los remonta a esa historia. Ah, ok, esto se parece mucho a lo que pasó con Arquelao. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está usando esto para poderles mostrar una realidad del reino, pero una realidad de manera que ellos se impacten, porque posteriormente en Mateo 25 se nos va a hablar del juicio a las naciones. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decirles, bueno, esto va a acontecer parecido a lo que ocurrió con Arquelao, ¿no? Y bueno, ya vimos y analizamos a grandes rasgos ciertas similitudes. Ya vimos que Cristo utiliza este hecho histórico para poder apoyar o para poder mencionar esta parábola. Pero para nosotros, ¿qué hay para nosotros el día de hoy? ¿Qué enseñanzas tenemos acerca de estas parábolas? Bueno, yo enlisté 4 enseñanzas y las vamos a ver ahorita.
Estas enseñanzas tienen que ver con nuestra labor y con nuestra recompensa en el reino, con nuestra responsabilidad también en el reino. Vamos a ver, la primera enseñanza práctica. Aparece ahí. Ok, en primer lugar, ¿qué nos muestra esta parábola? ¿Qué tiene de relevante para nosotros? En primer lugar, nuestra respuesta al servicio en el reino depende del conocimiento y relación con nuestro Señor. Mateo 25, 20. Este es el siervo diligente. Dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vamos a ver la respuesta del que tenía un talento. En Mateo 25, 24 y 25. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál es la diferencia de estos siervos? ¿En dónde radica la diferencia de estos siervos? Según el pasaje de Mateo 25, 20 y 24 y 25. Voy a hacer una pregunta. ¿El siervo que recibió un talento conocía a su señor? ¿Sí conocía a su señor? El siervo que recibió un talento. Fíjense en sus palabras. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Y fíjense cómo responde el siervo diligente. Señor, 5 talentos me entregaste. ¿Quién sí conocía a su señor? ¿Realmente el señor era un hombre duro, que ciega donde no siembra y recoge donde no esparcía? ¿Realmente este siervo conocía a su señor? Realmente no lo conocía, porque si lo hubiera conocido, hubiera actuado como los siervos diligentes. El siervo diligente reconoce de quién son los talentos, y una vez que reconoce de quién son los talentos, actúa en respuesta al conocimiento que tiene de su Señor. Por eso es que el primer punto dice: nuestra respuesta al servicio en el reino depende del conocimiento y la relación con nuestro Señor. Y aquí me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Qué tanto conocemos al Señor por medio de su palabra? Si conociéramos a nuestro Señor, o si conocemos a nuestro Señor, en respuesta, en automático, nosotros deberíamos de actuar de manera diligente, como el siervo diligente. Pero si no conocemos al Señor por medio de su palabra, no conocemos la voluntad de nuestro Señor. No conocemos, como se nos ha enseñado, qué quiere Dios y quién es Dios. Entonces, un siervo diligente conoce a su Señor. Un siervo diligente también pasa tiempo en la presencia del Señor. Esto también nos puede ayudar a reflexionar qué tiempo pasamos en oración en la presencia del Señor. Pero también nos lleva a preguntarnos, ¿qué importancia y relevancia tienen las cosas del Señor en nuestras vidas? ¿Realmente conocemos a nuestro Señor, hermanos? Realmente, si conocemos a nuestro Señor, según la parábola, entonces deberíamos de estar actuando en consecuencia al conocimiento que tenemos de nuestro Señor. Más bien, la respuesta del siervo negligente es una excusa. Aquellas personas que quizás no tuvieron la oportunidad, o más bien no quisieron apoyar al reino, pero tenían la oportunidad de poder apoyar a otra persona. Esto me da la idea de lo que se menciona, lo que le dice al Señor: más bien hubieras dado mi dinero a los banqueros, ¿no? O sea, si tú no quisiste apoyar
Si tú no fuiste responsable, no fuiste diligente, pues por lo menos hubieras apoyado a alguien para que esa persona llevara a cabo la obra. Pero como no conoce a su Señor, entonces este siervo no puede actuar en respuesta a eso. Y si no conoce a su Señor, entonces hagámonos esta pregunta: ¿es un creyente o es un incrédulo? Es un incrédulo. Fíjense lo que dice Mateo 7. Y si lo puede leer, porfa, Isra. Mateo 7, versículos 21 al 23. Berito, en voz alta, por favor. O quien lo tenga puede leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, ¿se dan cuenta? Que aunque se mencionan como siervos, no son creyentes los dos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. El siervo negligente de una mina, ¿hizo la voluntad de su Señor? No la hizo, porque no lo conocía. Ahora, ¿qué otra enseñanza podemos extraer de aquí? La recompensa de nuestro trabajo en el reino no está determinada por la cantidad del fruto, sino por nuestra fidelidad. Fíjense bien en Mateo 25. A los dos siervos, tanto al que se le entregó 5 y al que se le entregó 2, ¿cuál fue el elogio del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que recibió 2, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, la recompensa de nuestro trabajo en el reino, o más bien el elogio, la bendición del Señor, no está determinada por la cantidad del fruto, sino por nuestra fidelidad. Hermano, ¿te has puesto a pensar, y hermana también, qué tan valioso es tu servicio para el Señor? ¿Sí has pensado en eso? Por ejemplo, creo que aquí todos tenemos un servicio para el Señor, o realizamos un servicio para el Señor. Unos más visibles, otros no tanto. Pero, ¿qué es lo que demanda el Señor? ¿Demanda activismo? ¿Demanda que todo el tiempo estés trabajando? ¿O realmente lo que el Señor quiere es tu fidelidad? Pudiera parecer contradictorio, pero a ver, vamos a poner un ejemplo práctico aquí en la congregación. Aquí hay hermanos que hacen limpieza una vez al mes, y hay otros hermanos que hacen limpieza una vez cada semana. ¿Quién es más valioso para el Señor? ¿El que hace limpieza cada mes o el que hace limpieza cada semana? Los dos. Porque ¿qué es lo que importa? ¿El trabajo constante que realizan o su fidelidad al servicio y a la labor para el reino? Su fidelidad. Así que, hermano, si tu servicio es muy visible, como lo es el caso de la enseñanza, como lo es el caso de aquellas personas que administran los recursos económicos de la iglesia, bueno, permanece fiel. Pero como el siervo diligente, no te olvides de quién has recibido ese talento, esa capacidad y esos bienes para ponerlos al servicio. Ahora, hermano y hermana, si tu servicio no es muy visible en la iglesia, ¿qué demanda el Señor? Permanece fiel a tu servicio. El Señor demanda de nosotros nuestra fidelidad. Entonces permanezcamos fieles, hermanos, a nuestro servicio hacia el Señor. Una tercera enseñanza. Nuestra diligencia en el trabajo del reino trae como consecuencia un mayor nivel de responsabilidad.
Normalmente se espera que a mayor trabajo recibamos mayores ganancias. Pero la parábola del reino, la parábola de los talentos y la parábola de las minas nos hace un pequeño recordatorio. Voy a estar haciendo más bien alusión a Mateo 25 y poco a Lucas, porque las frases son muy parecidas. Mateo 25, 23 le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. Lucas 19 dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Será esto cierto, hermanos, que, no sé, en la iglesia, por ejemplo, vuelvo con las personas que se dedican a enseñar, porque has enseñado mucho, entonces ahora tienes autoridad no sobre una iglesia, sino autoridad sobre muchas iglesias? ¿Cómo ven? ¿Será esto a lo que se refiere la palabra, la parábola? No, más bien que como en lo poco, en lo poquito, en aquello poquito que el Señor le ha dado, se ha mostrado fiel y diligente, este siervo está preparado para una responsabilidad mayor. Y tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos prácticos en la iglesia de esto. Por ejemplo, un ejemplo en la Biblia, Bernabé. ¿Cómo se le apodaba a Bernabé? Hijo de consolación, ¿no? Porque tenía la cualidad de consolar a los hermanos. Fíjense, nada más, vamos a hacer una recapitulación de este Bernabé. En Hechos 2 se nos dice o se nos nombra por ahí a Bernabé como aquel que vendió una propiedad, ¿no? Recordemos que el número de los discípulos empezó a crecer y bueno, ya lo vamos a ver en el libro de Hechos, y las necesidades empiezan a surgir y por ahí aparece este hermanito y vende una propiedad y lo pone a los pies de los apóstoles. Pero después, en Hechos 9, se nos dice que Bernabé ayudó a Pablo a que los creyentes confiaran en él. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque Pablo asolaba la iglesia, ¿no? ¿Y quién es el único que lo apoyó en ese momento? Bernabé. Ahí otra vez aparece Bernabé. En primer lugar, solamente aparece como vendiendo una propiedad. Después aparece apoyando a Pablo para que los demás hermanos puedan confiar en él. Después se nos menciona que Esteban muere dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y a causa de esto se esparcen varios discípulos y unos llegan a la región de Chipre y Antioquía, ¿no? Y se convierten gentiles. La instrucción era que solamente se predicara a los judíos, pero por ahí unos hermanos valientes y osados predican a los gentiles y bueno, se convierten. ¿A quién creen que mandan para corroborar esto? A Bernabé. Y una vez que fue a corroborar esto, ¿quién creen que lo enseña a estos discípulos? Pablo, ¿y quién? Y Bernabé. ¿Se dan cuenta cómo este hermano, no me estoy refiriendo a que este hermano de repente, como en una empresa, fue en una escala? No, es que este hermano se mostró desde el principio fiel con lo poco que el Señor le había dado. ¿Qué le había dado el Señor? Una propiedad. ¿Y qué es lo que hizo? La puso a los pies de los apóstoles. Posteriormente hizo uso de sus dones para consolar a los hermanos, para ayudar a Pablo y para enseñar a los hermanos en la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía, después de un año, empiezan a surgir maestros y profetas. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para la obra misionera. Entonces, este hermano que se mantuvo fiel desde lo poco, no recibió un cargo como pastor ejecutivo o pastor principal en la iglesia de Antioquía, no, recibió una mayor responsabilidad y ahora era predicar el evangelio al reino, al mundo conocido. Otro ejemplo que podemos ver son los diáconos en Hechos 6. Estos hermanos fueron elegidos al azar. ¿O cuáles fueron las características de estos hermanos? A ver, quiero que los diáconos me digan. ¿Cuáles fueron las características de los diáconos en Hechos 6?
fieles, diligentes. Vamos a leerlo, ¿sale? Llenos del Espíritu Santo. Hechos 6. Dice 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No se eligieron al azar, no dijeron, a ver, bueno, yo creo que fulano es sabio, yo creo que fulano es diligente. No, estos hermanos ya venían mostrando una conducta, ya se venían mostrando fieles en cuanto a lo que el Señor les había dado. Y fue notorio a los hermanos de Jerusalén o a los hermanos de la iglesia que estos hermanos ya venían mostrándose así, y es así como los eligen. ¿Qué se les dio? Una mayor responsabilidad. Y aquí hace poco acabamos de tener nombramiento de pastor y de diáconos. ¿Por qué? ¿Porque saben mucho? ¿Porque terminaron un seminario? No, porque estos hermanos se han venido mostrando fieles en las diferentes áreas que el Señor les ha destinado, con los diferentes dones que el Señor les ha dado, y entonces la iglesia reconoce que estos hermanos son aptos para estos dos oficios. Pero no es porque de repente al hermano se le ocurrió, ¿sabes qué? Necesitamos un pastor, necesitamos un diácono. No, es que el Señor, que es el que hace crecer su iglesia, le da un mayor nivel de responsabilidad a aquellos hermanos que se han mantenido fieles. Entonces, nuestra diligencia en el trabajo del reino trae como consecuencia un mayor nivel de responsabilidad. Así que, hermano, no le tema la responsabilidad. Si usted tiene un don en particular, si usted tiene una actividad dentro de la iglesia, sígala ejerciendo de manera fiel. ¿Cuál va a ser su recompensa? Una mayor responsabilidad. Y claro, en aquel día, la frase buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que es una frase que todos queremos escuchar. Y bien, una cuarta enseñanza. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta frase es la que queremos escuchar en aquel día, hermanos. Por lo menos yo sí. Quiero escuchar las palabras de nuestro Señor. Y como punto 4, solo podemos experimentar el verdadero gozo, es decir, el gozo del Señor, al cumplir nuestra responsabilidad en el reino, es decir, al hacer su voluntad. Experimentamos el verdadero gozo cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Hermanos, ¿dónde buscamos nosotros el gozo? ¿Dónde buscamos nosotros la felicidad? ¿Quién quiere responder? Honestamente. Pues a veces en la diversión, Okay. el dinero, el placer, la comida. Muy bien. ¿Y está mal? Pues es un enfoque malo. Que nos desvía, ¿no? Sí. Si nos afanamos por aquello, por aquellas cosas temporales en las que supuestamente nosotros podemos encontrar ese gozo, yo creo que sí está mal. Pero, miren, voy a poner otro ejemplo. Muchos de nosotros deseamos llegar a una edad adulta mayor teniendo una casa, teniendo un carro, teniendo estabilidad económica. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ser felices. Porque ¿quién quiere pasarla mal llegando ya a una edad adulta? Creo que nadie. Y el propósito es ser felices. Al llegar ese día es ser felices, estar tranquilos, no tener ningún problema de nada, de absolutamente nada. Pero realmente podemos encontrar un gozo permanente, el gozo que permanece en esas cosas, en el trabajo, en la salud, en el dinero, en una pensión, en una casa. No está mal añorar esas cosas, No está mal trabajar para poder tenerlo.
Pero querer encontrar la felicidad en esas cosas, eso sí está mal. ¿En dónde podemos encontrar realmente la felicidad y el gozo? En el Señor. Podemos encontrar todo. Antes de creer en la palabra, pues nosotros teníamos por mayor las cosas terrenales. Ahora nuestra felicidad y pues pero nuestro ser lo pertenece a Él. Muy bien. Bueno, según el pasaje, la frase entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, en el gozo de tu Señor. ¿Quién es el que se goza? El Señor. ¿Podemos experimentar ese gozo? ¿El gozo del Señor? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que le da gozo al Señor? Según la parábola. Pues la fidelidad de nuestra labor. Exactamente. Podemos experimentar ese gozo que permanece, el gozo del Señor, si nosotros hacemos la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan? Esto está un poco relacionado con eso. ¿Se acuerdan de la historia de la samaritana? Los discípulos se van, dejan a Jesús con la samaritana, vuelven y le dicen al Señor: oye, ¿no has comido? ¿No quieres comer? ¿Y qué les responde el Señor? Yo tengo una comida que ustedes, una comida mejor, ¿no? ¿Y cuál es esa comida? Hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad del Padre. O sea, realmente, si nosotros queremos encontrar un gozo permanente en nuestras vidas, a pesar de que no tengamos un buen trabajo, a pesar de que no tengamos la mejor estabilidad económica, a pesar de que no gocemos de una salud perfecta, si nosotros realizamos la voluntad del Señor, entonces nosotros vamos a poder experimentar el gozo del Señor. Yo sé que ustedes conocen muy bien la historia de Pablo. ¿Desde dónde escribía normalmente Pablo sus cartas? Desde la cárcel, ¿no? De hecho, ahí hay unas llamadas las cartas de la prisión, ¿no? Entonces, imagínense a Pablo diciendo que esta frase se saca mucho de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas piensan que lo está escribiendo desde un penthouse, desde un gym, ¿no? Pero no, lo está escribiendo desde la cárcel. Nosotros estamos estudiando en el grupo de oración la carta a los Filipenses, y la carta a los Filipenses, entre las cualidades que se mencionan está el amor y está el gozo. De hecho, por ahí se conoce a Filipenses como la carta del gozo. Y Pablo, desde la prisión, escribe una carta. Eso está en el versículo, en el capítulo 2. Les escribe una carta y les dice que él ha cobrado ánimo o tiene gozo, porque a pesar de que está en la cárcel, a pesar de que algunos buscan que Pablo siga ahí, se quede ahí, él se goza porque otros hermanos han cobrado valor para poder predicar el evangelio, y se goza porque aún los soldados romanos se dan cuenta de que Pablo está ahí a causa del Señor, ¿no? Y por eso es que Pablo puede decir: yo me gozo porque aunque Cristo es predicado en verdad o por contienda, el nombre de Cristo es enseñado. ¿Y qué es lo que a Pablo le trae gozo? Hacer la voluntad del que le envió, hacer la voluntad del Señor. Entonces, no busquemos el gozo, hermanos, en esas cosas temporales. No nos afanemos también por eso. Yo sé que es muy difícil, es fácil decirlo desde aquí, pero cuando estás en una situación de salud, de carencia económica, problemas en tu matrimonio, es complejo experimentarlo. Pero si hacemos la voluntad del Señor, entonces podemos experimentar su gozo. Y fíjense que ya en un plano más terrenal, porque bueno, Pablo era Pablo, ¿no? Pero hay un predicador que a mí me llama mucho la atención a inicios del siglo XX. Su nombre es Martin Lloyd-Jones. Este predicador, por allá de 1926,
estudió medicina, era un cirujano, trabajó con un doctor de renombre en Inglaterra. Imagínense que ustedes trabajaran con el mejor doctor de Jalapa. Obviamente, la persona que trabaja al lado de él también iba a ser reconocida, y obviamente la persona que trabajaba al lado de él iba a adquirir conocimientos. Era un doctor excelente. Aparte de que era un doctor excelente, era una persona muy inteligente, era una persona pues muy sabia, en pocas palabras. Y aunque nació en una cuna cristiana, que ya nos ha dicho el pastor que ya no existen, ya no las hacen, esta persona, este predicador, que si mal no recuerdo era de una denominación anglicana, de repente un día reconoce que toda su vida la ha vivido como un pecador, ¿no? Que realmente lo que había estado haciendo, la vida que había estado llevando, pues no era una vida cristiana, ¿no? Y se convierte realmente. Y este suceso fue elogiado por algunas personas, pero pues también otros como que se sacaron de onda, ¿no? Oye, pues ya eres doctor, eres un genio, eres brillante, eres elocuente, eres sabio. ¿Por qué decides ahora irte a predicar y encima irte a predicar a una comunidad donde hay, como se nos dice en los evangelios en cuanto a los seguidores de Cristo, publicanos, rameras, ¿no? Era un barrio pesado, ¿no? Y me gustan las palabras que un historiador, el historiador de Martyn Lloyd-Jones, dice, así este joven se vuelve noticia nacional y llega a recibir elogios por el sacrificio. O sea, un doctor con un buen sueldo tuvo que hacer un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Pues convertirse en un pastor, convertirse en un predicador. O sea, ¿cómo? ¿Y ahora de qué vas a vivir? ¿Qué vas a ganar, no? Y fíjense lo que responde Lloyd-Jones. Dice, yo no dejé nada, afirma el evangelista. Yo recibí todo. Lo considero el mayor honor que Dios puede conferir a cualquier hombre, llamarlo heraldo del evangelio. ¿Qué pesaba más para Lloyd-Jones? ¿Qué pesaba más para Pablo? ¿La ganancia, el reconocimiento o lo que su Señor pudiera pensar de ellos? ¿No? ¿Qué tenía mayor valor? ¿Una carrera, elocuencia o el llamado supremo que tienen aquellos y que tenemos todos de predicar el evangelio? ¿Dónde buscamos el gozo? ¿En las cosas materiales o en las cosas que tienen que ver con el Señor, en hacer la voluntad del Señor? Esa es una reflexión que todos deberíamos hacer constantemente, sobre todo en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de carencia. Y bueno, hermanos, estas son las enseñanzas que la parábola de los talentos y la parábola de las 10 minas nos enseñan. ¿Alguien quisiera aportar algo? ¿Alguien quisiera hacer un comentario? ¿Tiene alguna duda? Pues yo nada más confirmar, hermano, que los momentos más difíciles de mi vida, más amargos, como creyente, han sido aquellos en los cuales me he dedicado a buscar el gozo y la felicidad en la diversión, el dinero, en aquellas cosas que a veces llego a pensar me pueden proporcionar un estado de felicidad. Y también testificar que los momentos más felices realmente de mi vida han sido sirviendo a Dios y dedicando básicamente todo lo que tengo para el Señor. Entonces, a veces parece paradójico, pero sin duda alguna, si nos deleitamos en el Señor, lo tenemos todo. Amén. Bueno. Estudiando en la semana el capítulo 15 de Juan, recordé exactamente lo que dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y realmente pues creo que la razón siempre debe de ser Cristo y si nos proyectamos hacia Cristo realmente se cumple su gozo de Él, pero también pasa a ser nuestro gozo. Amén. Bueno, hermanos, pues si no hay nada, vamos a hacer una oración y estamos despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo.